Sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda y les voy a impartir su clase de introducción al estudio del derecho del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de una de las nociones del derecho, que es el derecho como sistema de normas. Derecho como sistema de normas. Dentro del derecho como sistema de normas existe una serie de clasificaciones que las vamos a dividir en derecho objetivo, que es tal cual el derecho como la norma, y el derecho subjetivo, que es la facultad que tiene el sujeto de exigir su derecho. Dentro del derecho objetivo encontramos el derecho natural. Los invito a que tomen nota. Y derecho positivo. ¿Algún voluntario para leer? Te voy a pedir, Natalie, si me puedes leer. Sí. El número 8, por favor. Sí, vamos a revisar las doctrinas de García Maínez y de Villoro. 8, ajá, derecho natural. El derecho natural está compuesto de aquellos principios y normas morales que rigen, según el criterio formal de la justicia, la conducta social de los hombres y que son conocidos por la recta razón escrita en todos los corazones, por estar impresos en la naturaleza humana y conformarse al orden natural de las cosas. Muy bien. ¿Qué entiendes al respecto? Pues que el derecho natural son como los principios que están dentro del hombre por el simple hecho de su naturaleza humana. Sí. Una cosa que me gusta muchísimo de esa definición que nos da Villoro es la parte que se encuentra arraigada en el corazón humano. O sea, que en la razón, por el solo hecho de ser personas, lo tenemos. Un ejemplo, el ejemplo más cotidiano que podemos encontrar sobre este derecho es el derecho a la vida, que es fundamental y que debe de estar protegido por el derecho. Después vamos a derecho positivo. ¿Sí? Es que a mí me preguntaron como, es decir, me dijeron así, el derecho natural, mis tutoras, estaba vinculado con la religión y con Dios. ¿Tú qué responderías a eso? Está vinculado con la moral. No sé si con la religión, sino con la moral. De hecho, la misma definición lo dice. Dice... principios y normas morales que rigen según la justicia y para la conducta social de los hombres. Entonces yo no diría con la religión porque ya es meterte a otros ámbitos, sino más bien con la moral, las normas morales. ¿Sí? Sí. ¿Te queda claro o no? Ellos me dicen más bien que como por ejemplo que un ateo no tendría obligación de seguir el derecho natural. No. O sea, claro que sí tendría, claro que sí, o sea, no estoy de acuerdo con esa, creo que no debemos entrar en esa... Porque es hombre, ¿no? O sea, aunque sea ateo, pues sigue siendo hombre, y si el derecho natural son como esos principios que son de la naturaleza humana, no tiene por qué irse a la religión, sino que está escrito en la naturaleza del hombre. Solo por ser hombre debe tener estos principios de naturaleza. No tiene nada que ver con la religión. Y bueno, pasando a lo positivo, lo positivo se refiere es el conjunto de reglas bilaterales, si lo quieren anotar, conjunto de reglas bilaterales de conducta
que en una cierta época y determinado país la autoridad suprema considera obligatorias. Me quedé en bilateral. Bilaterales de conducta que en una cierta época y en un determinado país la autoridad suprema considera obligatorias. Creo que la definición la podríamos ir desglosando. Conjunto de normas, si quiere decir que son principios que están juntos, y bilaterales, a ver quién le suena esa palabra, bilaterales. ¿A qué se referirá la definición cuando quiere decir bilaterales? Pues es como opuesta a la unilaterales, ¿no? O sea, que bilaterales significa que hay dos partes involucradas, tanto pues la autoridad que expide las leyes como el súbdito que tiene que obedecer. Exactamente. Y que en cierta época, o sea, que está, o lugar, que están vigentes. Dentro de lo positivo se encuentra el derecho patrio y el derecho extranjero. Al patrio nos referimos a todas las disposiciones que fueron creadas en México y que deben de ser respetadas por haberse creado aquí. Y en el extranjero son disposiciones que fueron creadas en otro país, pero que aunque hayan sido en otras naciones deben de ser respetadas en el país, como los tratados internacionales. Exactamente. Muy bien, Romy. ¿Queda clara esta parte? Muy bien. García Maínez, a diferencia de Villoro, nos da una diferente visión del derecho positivo. Esta es García Maínez. Página, si ¿tienen el libro? Sí. ¿No? Si alguien lo trae, lo puede sacar. En la página 36, por favor. ¿Sí? La parte 21, las principales acepciones de la palabra derecho. En la parte 21, derecho objetivo y derecho subjetivo. ¿Puedes leer esa parte? Sí, dice, derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho, en su sentido objetivo, es un conjunto de normas. Trátese de preceptos imperativos o prohibitivos, es decir, de reglas que, además de imponer deberes, conceden facultades. Al hablar de las relaciones entre derecho y moral, explicamos ya estos términos. Frente al obligado por una norma jurídica, descubrimos siempre a otra persona facultada para exigir el cumplimiento de lo prescrito. La autorización concedida al pretensor por el precepto es el derecho en sentido subjetivo. Ahí está ya, muchas gracias. Pues esta es la visión que nos da, a diferencia de Villoro, Maínez. ¿Qué entendiste de lo que leíste? Pues que el objetivo es como el sistema de normas, tal cual, y el subjetivo es cuando ya la persona puede, basándonos en el objetivo, poder aplicar o ejercer la acción de su derecho. ¿Y como qué diferencia le ves ahí, con la definición de Villoro? Que, bueno, también menciona el derecho y la moral y Las facultades. facultades. Eso yo digo que es algo que dice, además de imponer deberes, conceden facultades. Lo dice también la definición de Villoro, pero pues con otras palabras. Sería como la crítica no podría ser como que el Estado no es el que los confiere, o sea, el que los concede, sino que ya los tiene la persona que nada más se le da. Exactamente, sí. Y bueno, Villoro hace otra clasificación, divide al derecho positivo en derecho vigente,
vigente, derecho escrito, y por último, derecho consuetudinario. El derecho vigente lo define como el derecho que está en vigor porque es reconocido como obligatorio por el poder público de un estado determinado. Dice que el derecho positivo es el que, a diferencia de Villoro, es el que se cumple. Es el que no importa, o sea, a Maynes no le importa si la ley es justa o injusta, sino lo que le importa es que si la ley fue creada por los órganos que confiere, que deben de estar, que están establecidos, gracias, ya es ley, no le importa si es justa o no. Derecho vigente entonces, no, el derecho escrito es aquel derecho cuyas disposiciones han sido redactadas por las autoridades competentes en documentos escritos. Como la Constitución, las leyes, los decretos y demás. ¿Cuál es la diferencia entre derecho positivo y derecho vigente? Que positivo también puede ser, pues, por ejemplo, la Constitución de Cádiz, que ya ahorita no está vigente porque no se cumple, pero está escrita. Y derecho vigente, pues, es la Constitución, porque es la que rige actualmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre derecho escrito y derecho positivo? Hijo de puta. ¿Escrito y capela? Positivo. Porque el positivo puede ser escrito, no. Y el positivo puede también emanar de las costumbres que no tienen que estar necesariamente escritas. O sea, como que el constitucional y el escrito van dentro de la Constitución. Los escritos son documentos redactados, por lo que el derecho positivo es más, o sea, es todo derecho, o sea, no necesariamente escrito, implica también la parte de la costumbre jurídica. Así es. Y por último vamos a revisar el derecho consuetudinario, que es en base a la costumbre jurídica. ¿Quién me puede decir que es una costumbre así cotidiana? O sea, una costumbre hablando en términos no jurídicos. Un acto que se Pero, o sea, que sea costumbre que... ¿Cuál sería una costumbre? ¿Qué se les ocurre? Pues saludar de Levantarse a la ley. ¿Creen que levantarse temprano, a las 6 para todos, sea una costumbre jurídica? ¿Por qué creen que no le importe al derecho? Porque no trae consecuencias. Y por el tema de la obligatoriedad, o sea, es una costumbre tuya, ¿no? Pero las costumbres jurídicas son obligatorias, consideran. Así es. En el derecho, para que una costumbre sea jurídica, tal cual, debe de tener dos elementos. La inventera consuetudo y la opinio iuris seu necessitario. ¿Es correcto? Mi amigo Alejandro que habla latín. ¿Sí está bien pronunciada o cómo se pronuncia? La opinión es la opinión reu. Reu. Necesita. Ok. Bueno, como él. como él. Sí, nuestro experto aquí en... ¿Y cómo se diría en español? Esto. Entonces, o sea, sí traducido literal, pero no sé, pero... Traduzca, sí. Una es que sea repetido en el tiempo y otra Ajá. es que es considerado obligatorio. Sí. Muchas gracias, Romina. Bueno, y como Romina... Quiera decir la traducción literal de La traducción literal... Sabemos que no hablamos. No, yo sé, pero sí la acabamos de ver, Su inveterata es veteres el viejo.
inveteratas, que vejez, o sea, una costumbre que sea ya vieja, ¿no? Y la opinión se refiere a una que es considerada la opinión pública, o sea, que la opinión pública la considera una necesidad. Sí. Entonces la primera, la invetera, es como ya lo dijeron mis alumnos, es que esté arraigada en el tiempo, y la segunda es que las personas crean que es una costumbre obligatoria. En una clase estábamos hablando de esas costumbres jurídicas, y les voy a platicar un ejemplo pues para que entendamos más el concepto. Dicen que en un pueblo se acostumbraba a darle su pilón a la gente que iba por era no sé qué fruta era la que se más daba en ese pueblo, digamos que era las peras. Entonces la gente iba y si pedías 1 kilo de peras, te daban tu pilón. Entonces pues la gente, era costumbre para ese lugar que el pilón. Entonces hubo un señor que fue y que pidió kilos y kilos de pera, kilos y pera. Entonces cuando quiso que le dieran su pilón, no quisieron los dueños del establecimiento, ¿no? Entonces él, bajo la costumbre jurídica de ese lugar, que era que estuviera arraigada en el tiempo y que las personas pensaran que era obligatoria, le lograron que se le diera el pilón en base a un procedimiento. Sí, qué risa. Pues para que vean lo que la costumbre puede hacer, que aunque no sea escrita, su importancia es muchísima. Entonces, esto es el derecho como sistema de normas, que ya está aquí. Ay, la cámara.